Hermanos, estamos estudiando eso que está ahí. Quizás los hermanos que están en su... A ver, ahí. Ahí. El título es La revelación, sabiduría de Dios. ¿Ya? Yo voy a poner la cámara luego para que ustedes lo vean clarito ahí en su casa. Hemos estado estudiando la revelación y hemos estado escudriñando 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Ya llevamos 2 reuniones estudiando, hoy día vamos a la tercera. Y yo quiero que ustedes miren un poquito aquí la pizarra. Ahí. Y estoy haciendo un gráfico bien sencillo, donde dice que la verdadera sabiduría, voy a poner entre medio, la de Dios, la verdadera sabiduría, uno, no la descubre el ser humano. Y una frase sencilla que se entiende, pero vamos a profundizar en esa frase hoy día según lo que dice Pablo en lo que estamos estudiando aquí en Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Y 2, la verdadera sabiduría la revela Dios. Son 2 puntitos que vamos a estar extrapolando mientras vamos avanzando en lo que vamos a estar estudiando. Número 1, entonces, la verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Y número 2, la verdadera sabiduría la revela Dios. Esos 2 puntos los vamos a estar viendo de alguna manera mientras vamos avanzando. Ahí sí. Hermanos, déjenme, no perdamos de vista esto. La verdadera sabiduría, por un lado, no la descubre el ser humano, y por otro lado, la verdadera sabiduría solamente la revela Dios. Esas 2 ideas que se contraponen entre ellas las vamos a estar viendo, pero yo escribí algo aquí que quiero plantearlo a modo de metáfora para que podamos iniciar la conversación. ¿Cómo puede un organismo vivo entender a otro organismo vivo, escuche, que es más complejo y avanzado que él? Una pregunta que yo hago. ¿Cómo puede un organismo vivo, una hormiga, entender a otro organismo vivo que es más complejo y avanzado que él, el ser humano? ¿Cómo podrá? ¿Cómo podrá una hormiga tratar de comprender al ser humano en toda la expresión de la palabra? ¿Cómo podrá una hormiga sentarse a conversar con usted? ¿Cómo podrá una hormiga sentarse a tener una conversación profunda, lógica, racional, coherente con usted? Desde su insignificancia frente a usted, porque usted, si usted quiere, usted aplasta a la hormiga con un dedo. ¿Cómo podrá el ser humano, que es la hormiga, en la metáfora esta, comprender la complejidad de la esencia del Dios Trino? Si el Dios Trino, si quiere, me aplasta con un dedo. Así vamos a plantear el asunto que Pablo nos quiere hoy día llevar a entender. Para que una pulga pueda entender a un perro, tiene que ser al menos tan avanzado como el perro en todo el sentido de la palabra, si no jamás lo va a poder entender. La pulga, desde sus limitaciones, no puede comprender al perro. La hormiga, desde sus limitaciones, no puede comprender al ser humano. Y el hombre, desde su limitación, jamás podrá comprender al Dios que lo creó. Pero el hombre es tan arrogante, tan soberbio y tan altivo, que cree que desde algunas ciencias académicas puede sí entender a Dios, puede estudiar a Dios y puede
inclusive agradar a Dios. La religión ha convencido al ser humano de eso. La religión está convencida de que algunos agradan a Dios y otros no. Y los que lo agradan sacan pecho. Cuando en la práctica la hormiga no tiene cómo acceder al mundo del ser humano, la pulga no tiene cómo acceder al mundo complejo del perro y el hombre no tiene cómo acceder a la magnificencia de Dios. Para que un perro pueda entender a un hombre, tiene que ser al menos tan avanzado en su entendimiento, en su comprensión, como el hombre. Pero no podrá. Imagínense la distancia que hay entre la pulga y el perro. Es grande. Imagínense la distancia que hay entre la hormiga y el hombre. Es grande. Ahora eleven a exponencia n la distancia que hay entre usted y el Dios de los cielos. Ustedes son, hermano, usted y yo somos un punto en el planeta Tierra. En la galaxia somos un punto imperceptible. Y en el universo existimos solamente porque Dios existe. Y el universo está en la mano del Dios de los cielos. Dios no es parte del universo, eso se llama panteísmo. Dios no es parte del universo. El universo está en las manos del Dios Todopoderoso. Dentro del universo hay millones de galaxias, dentro de Vía Láctea, perdón. Dentro de esas Vía Lácteas hay millones de galaxias. Dentro de esa galaxia hay una galaxia que es la galaxia solar. Dentro de esa galaxia solar hay 9 o 10 planetas. Dentro de esos 9 hay uno que es chiquitito. Dentro de ese planeta chiquitito hay 5 continentes. Dentro de esos 5 continentes hay un país largo y angosto. Dentro de ese país hay regiones, dentro de esas regiones hay un pueblito llamado Nacimiento. Dentro de ese pueblito está usted. Y usted cree, y yo creo, desde mi arrogancia, que podemos comprender al Dios de los cielos simplemente por leer la Biblia. No se puede. Como la pulga no puede entender al perro, yo no puedo entender a este Dios inmenso que hay. El ser humano puede imaginarse cómo es Dios. Y las personas ya cuentan con muchas ideas acerca de Él. Pero eso que ellos imaginan y esas ideas que ellos tienen no se condicen con quién es realmente Dios. Casi todas las personas tienen una opinión acerca de cómo es Dios o de cómo no es Dios. O sobre si de verdad Dios existe o sobre si Dios no existe. Pero las opiniones del hombre son, escuche bien por favor, las opiniones del hombre son irrelevantes. Lo que usted piensa de Dios es irrelevante. Lo que yo pienso de Dios es irrelevante. Su percepción de Dios no importa. Aquí lo único que importa, hermano, escuche, es quién es Dios y si es que usted lo ha entendido por revelación. Lo que yo pienso, creo, intuyo, percibo, he logrado comprender a través de los años por mi estudio, es paja molida, hermanos. Por eso es que tantas veces en nuestro caminar cristiano tenemos que darnos contra la muralla, un tremendo golpe, porque no hemos conocido ni siquiera un ápice de Dios. Porque no se trata de cuánto yo quiero conocer a Dios, se trata de cuánto Dios se quiere revelar a nuestra vida. Me va siguiendo, ¿cierto? Las opiniones del hombre son irrelevantes porque nunca pueden ser otra cosa, sino que solo, escuche, especulaciones. Entonces, si la religión, hermano, escuche bien, si la religión plantea que el hombre puede conocer a Dios estudiando la Biblia, y mientras más serio soy para estudiar la Biblia, y mientras más me comprometo por estudiar la Biblia, y mientras más leo estudiando la Biblia, sobre la base de que sobre la base del pensamiento de que con el simple hecho de leer la Biblia y estudiarla y comprenderme y que alguien me explique lo que ahí dice, yo voy a comprender a Dios. Si la religión piensa eso, hermano mío,
somos meros especuladores. Por eso es que usted oye a tanta gente diciendo tanta cosa de Dios. Algunos dicen que Dios tiene mamá. Teotocos, la madre de Dios. En su ignorancia dicen eso, porque el Dios de la Biblia no tiene madre. Hay un atributo de Dios que es la seidad, que dice que Dios autoexiste por sí solo. Yo tengo madre. Yo no existiría si mi madre no me hubiese parido. Usted tiene madre, pero Dios no. Imagínense la idea que hay de Dios. Otros tienen la idea del niño Dios. El niño Dios no existe. Dice en nuestra Biblia que Jesús crecía, Jesús es el niño Dios, que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Eso significa que el niño Dios dejó de ser niño Dios y se transformó en hombre, porque el que fue a la cruz no fue un niño, fue un hombre. ¿Se da cuenta? Yo estoy tratando de abrir el abanico de las ideas que hay dando vuelta por ahí, que son complejas. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a centrarnos en unos versículos. Allá en su casa, por favor, les pido que abran también su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Se va entendiendo la idea de lo que estoy planteando, cierto, hermanos? Voy a leer el 6, que fue el que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos de la madurez? Vimos todo eso, pero lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ahí donde dice siglo, ¿ya? La palabra griega es aionos. Esta. Aionos. Con acento ahí. Aionos, en realidad. Aionos. Esa es la palabra griega para siglo. Y se refiere porque para nosotros siglo son 100 años. ¿Cierto? Cuando hablamos del siglo XV, hablamos del año 1500 después de Cristo. Cuando hablamos del siglo II o del segundo siglo, hablamos del año 200 después de Cristo. ¿Cierto? Pero cuando la Biblia dice siglo, la palabra es aionos. Y aionos, usted tiene que entenderlo como periodo de tiempo. No 100 años, periodo de tiempo. O también lo puede entender como una edad histórica. Aionos significa, por un lado, periodo de tiempo, y por otro lado, significa una edad histórica. Aionos. ¿Por qué estamos viendo esa palabrita? Porque el versículo 6 habla de que la sabiduría que habla de los redimidos, la sabiduría que está en los redimidos de los cristianos, no es de este siglo. O sea, no es de un periodo de tiempo determinado y tampoco es de una edad histórica determinada. Es transversal, va más allá de los tiempos. Es una sabiduría que viene desde la eternidad, afecta la temporalidad del hombre y va más allá de la eternidad futura. Porque estamos hablando de que es una sabiduría que viene de Dios. Hermanos, esto que dice aquí, la verdadera sabiduría viene de Dios. El hombre no la puede alcanzar él, tiene que solamente revelarla Dios. Sobre esa base tenemos que decir algo, que toda la sabiduría humana perece. Toda. Oigan, en algún momento los científicos y las farmacéuticas crearon el omeprazol, ¿cierto? Porque era la solución por un problema. La sabiduría humana dijo eso un par de años atrás. La sabiduría humana hoy día dice que hay que sacar el omeprazol del comercio porque hace daño. La sabiduría humana dijo por ahí en algún momento, la Tierra es plana. Esa línea que usted ve
final, esa línea que usted ve allá al final, esa línea que se conoce como el horizonte, ahí al final hay un tremendo precipicio. La Tierra es plana. Apareció un científico y cambió toda la cuestión. Y dijo, no, la Tierra es redonda. Y gira sobre su propio eje. Y tiene dos movimientos, rotación y traslación. Y gira no sé cuántos kilómetros por hora en esos movimientos de rotación, que es imperceptible. Y está llena de fuerzas como la centrípeta, la fuerza de gravedad, la centrífuga, que contienen al hombre para que no sea lanzado fuera del planeta por una de esas fuerzas. Y todo lo que se decía antes pereció. La sabiduría humana perece. Yo me crié oyendo que no había que comer mucho huevo. Por él. Y ahora hay que comer huevo porque es rico en proteína. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo de qué estamos hablando? La sabiduría humana perece, se acaba, termina. La única que permanece es la sabiduría que viene del cielo y que vendría siendo la verdadera. Ahora, la sabiduría humana perece porque está vacía, es vana y queda en nada. Eso sería bueno que usted lo notara. La sabiduría humana está vacía, es vana. Hay algunos hombres que su cuerpo produce espermatozoides, pero sus espermatozoides nacen muertos. Entonces es imposible que puedan fecundar un óvulo, el gameto femenino. Y es triste eso y es complejo eso para aquella persona que esté viviendo eso. Pero en el lenguaje folclórico se dice que ese hombre es vano. ¿En qué contexto es vano? En que la semilla es totalmente infértil. Es vano, es sinónimo de vacuo. Vacuo viene de vacuidad. Y la vacuidad viene de vacío. La sabiduría humana es vacía. Por eso, saber mucho no significa nada. Lo único que logra el conocimiento de la sabiduría humana es que usted tenga una cabeza de este porte, pero que usted esté vacío. Y si usted está vacío, en cualquier momento, usted perece. Esa es una de las razones por qué el cristiano es llenado por la persona de Cristo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que dejemos de estar vacíos. Sin Cristo el ser humano es nada. En Cristo, ahora valemos, dice el religioso. No, en Cristo somos Cristo. El que vale es Cristo, no nosotros. La vacuidad se acaba con Cristo, pero no es que porque Cristo llega yo adquiero un valor intrínseco en mí mismo. No, la vacuidad se acaba con Cristo, pero lo que yo soy ya no soy yo. Ahora es Cristo. Sigo leyendo el texto. La sabiduría no de este siglo, ¿se entendió? El aionos, ¿cierto? No, que no es una sabiduría que está para un tiempo determinado o para una edad histórica determinada, sino que está hablando de una sabiduría que trasciende, que viene desde la eternidad, que afecta nuestra temporalidad porque nos enseña a vivir acá y que va más allá para la eternidad. Porque, hermano, todo lo que hemos estado entendiendo desde que el Señor nos llamó de Dios y de Cristo, porque se acuerdan que cuando Jesús le preguntan, Señor, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Qué respondió él? En que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ya. Todo lo que estamos conociendo de Dios es por revelación y no vamos a conocer mucho en esta vida,
porque Dios es infinitamente glorioso. Pero todo lo que estamos conociendo de Dios, usted y yo vamos a seguir conociendo a Dios por la eternidad, hermanos. Y va a faltar eternidad para conocerlo a Él. Eso sobrepasa, a mí me sobrepasa, no sé si a ustedes, pero si yo me pongo a pensar en eso, me duele la cabeza. Que va a faltar eternidad para conocerlo a Él. Y dice el texto, que esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes. Anoten esta palabra. Arshotón. Esa es la palabra griega que aparece ahí, donde dice príncipes. Voy a poner la otra cámara para que la vean, hermanos. Donde dice príncipes, en griego dice arshotón. Esa palabra, hermanos que están conectados. Acá, arshotón. Arshotón. Y arshotón, anote la definición de arshotón, se refiere a los dirigentes o personas que están en autoridad. A los dirigentes o personas que están en autoridad. Ya, hermanos. En una nación hay diversos niveles de autoridad, ¿cierto? Se supone que a esos niveles de autoridad debiesen estar los más preparados. A veces no es así. ¿Ya? Por eso digo se supone. Antes que alguien me diga algo, yo digo se supone. Pero supongamos que los que toman estas decisiones le apuntan a la cosa y ponen a los más preparados. Gente preparada académicamente, gente con experiencia, gente que entiende conceptos legales, gente que sabe de política interna, de políticas estatales, de negociación internacional, que conoce el derecho nacional, el derecho internacional. Esa es la gente que debiese estar en autoridad. Gente muy conocedora, gente con mucha sapiencia, gente con mucha sabiduría, gente con un diplomado por aquí, un diplomado por allá, gente que ha pasado por 2 o 3 universidades, gente que tiene 20 años de, como decimos en Chile, de carrete, de experiencia. Pero aquí dice el texto, hermanos, que los arshotón, ¿qué es lo que es arshotón? Ya. Si ellos creen que ellos tienen sabiduría, el texto aquí dice que no, que ellos no la tienen. Lo que tienen es una sabiduría humana. ¿Y qué dijimos de la sabiduría humana? Perece es vacía. La que no tienes en esta sabiduría divina y poderosa. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya, Pablo está aclarando el asunto. Pablo está rayándonos la cancha. No sé si lo logran ver. Nos está diciendo, por favor, no se equivoquen. La sabiduría de la que estamos hablando no es cuánto tú sabes, cuán preparado eres. No tiene que ver con cuánto tú puedes homologar entre este tema y este otro tema. No tiene que ver con que si tú puedes cruzar datos, cruzar información, porque tú recibiste un curso de esto y un curso de esto otro. La sabiduría de la que estamos hablando, la sabiduría que importa en la iglesia, no tiene que ver con preparación académica, ni con títulos rimbombantes colgados en la muralla. Y aunque esto nos cause cierta molestia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar, a prepararse, académicamente. Y cuando nuestros hijos nos dicen, si están solteros y nos dicen, papá, terminé, pero me gustaría ser un magíster, le decimos, hágalo. Dele no. Si nos dice, papá, sabe que me fue bien, me becaron, me dan el 50% de un diplomado, yo quiero poner la otra parte y hacerlo, le decimos, ya, hagámoslo, veamos te apoyamos. Estamos hablando de sabiduría humana. Todos nosotros caminamos en ese sendero porque estamos en este mundo. Usted para estar trabajando donde trabaja, usted no puede quedarse dormido en el laurel, usted tiene que estar cada cierto tiempo capacitándose, es lo que usted haga.
en lo que usted haga. Usted puede ser un hombre sencillo que trabaja en una organización y usted tiene que ir renovando las técnicas para arreglar el neumático. Usted puede ser un dirigente vecinal y usted tiene que irse informando frente a algunas leyes, frente a algunas cosas que tienen que ver con el municipio. La gente que trabaja en oficina, que es jefe, que ocupa cargos medios, mandos medios, tiene que irse capacitando en muchas cosas. Pero esa no es la sabiduría que nos interesa. Yo no estoy diciendo no mandemos a estudiar a nuestros hijos, no estoy diciendo no lo manden a la universidad, ¿cierto? ¿Está claro, cierto? Tampoco estoy diciendo las mujeres no estudien, tienen que tener puro hijo y ser mamá. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros, hermanos, tenemos que darle lugar a la sabiduría humana que tiene. Y la sabiduría humana está aquí y la sabiduría divina está aquí. Y nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a esta sabiduría, y esta es la sabiduría que nos garantiza vida eterna. Y en el contexto de la iglesia y del propósito eterno de Dios y del discipulado, y en el contexto de nuestra hermandad, de nuestras relaciones, lo que prima, lo que manda, es la sabiduría que viene de Dios. Por eso podríamos tener a un hermano dirigiéndonos mucho más inculto que nosotros. Si yo digo esto en algunos medios religiosos se van de espalda, porque el que dirige tiene que ser el más culto. No es así. El que dirige es el que tiene que haber sido llamado por Dios, formado por Dios. Y si se puede preparar en algunos asuntos, amén. Amén. Más no le va a hacer. Pero el asunto es, ¿hay sabiduría de Dios fluyendo en nuestra vida? Vuelvo a leer el texto. Más hablamos sabiduría de Dios. ¿De qué sabiduría habla Pablo? De Dios. De la de Dios. Porque acuérdense que leímos en el otro texto que la sabiduría que hablábamos se hablaba entre los que no han alcanzado madurez. Pero no es la sabiduría de este siglo, ni de los que los arshotón conocen y hacen suya, sino que hablamos sabiduría de Dios, pero el musterión. Anoto otra palabrita aquí. Musterión. Su Biblia dice, esa es la palabra griega para misterio. Musterión. ¿Y qué es lo que será musterión? La sabiduría oculta. Escuche. Está oculta. Por eso es un misterio. ¿Han oído la historia de los piratas? ¿Han oído las historias que se cuentan de los piratas? Por ahí alguien, a un pirata, el barba roja, el barba azul, o el barba amarilla, el que sea, el barba negra, tenía una parte del mapa, la otra parte la tenía el otro. Se peleaban entre ellos, Jack Sparrow tenía la otra. ¿Ya? Y se peleaban entre ellos hasta lograr tener el mapa completo, porque ese mapa los guiaba a un tesoro que estaba oculto. Muchas veces el mapa era falso. Muchas veces ellos sondeaban, andaban cerca, escarbaban. Oía yo en un reportaje que hicieron en algún momento, que entrevistaban a los piratas modernos, donde uno de estos era un pirata escocés, piratas modernos, no con parche en el ojo ni con una pierna de palo, sino que piratas modernos. Y él decía, nosotros encontramos un tesoro, pero fue puro azar. 5 años lo buscamos por allá y un día tuvimos un problema aquí, tuvimos que bajar con los buzos y por puro azar encontramos lo que andábamos buscando. Escuchen, si esta sabiduría de Dios, que es una sabiduría de Dios, Pablo lo dice, el musterión, que le dije que lo que era sabiduría oculta. Si esto, y si realmente depende del hombre encontrarla, algunos por azar la van a encontrar, ¿no es así?
Otros vamos a andar cerca, vamos a pasar toda la vida escarbando, la Biblia escarbando, pero vamos a andar cerca, pero no la vamos a encontrar, porque está oculta. No es una sabiduría que está ahí a la vista para que usted vaya y llegue y la adquiera. ¿Me está siguiendo? Es una sabiduría que está oculta. Imagínese, dependiera de nosotros alcanzar esa sabiduría, como muchos predican, como muchos enseñan, como muchos lo plantean. Porque algunos creen que si el maestro de Biblia es bueno, la gente va a entender y va a recibir sabiduría. Y no, si el maestro de Biblia es bueno, la gente va a entender intelectualmente el asunto y va a recibir conocimiento intelectual. Pero la sabiduría de Dios es otra cosa. Y aquí el texto nos dice que está oculta. El hombre natural, vayamos aclarando algunos conceptos. Cuando hablamos de hombre natural, en la iglesia del Señor, no sé, Marcos, si te acuerdas, que antes nuestra cabeza enredada creía que había dentro de la iglesia espirituales, carnales y naturales. ¿Ah? Sí, todavía. Ya, hermanos, no. Dentro de la iglesia existe espirituales. Cuando la Biblia habla del carnal y del natural, está hablando del mismo. Pero el hombre natural es el hombre que no conoce al Señor. ¿De acuerdo? Todos los que están en tinieblas son los naturales. Los que son parte de la iglesia por gracia, por fe, son los espirituales. Ok. El hombre natural, hermanos, no conoce esta sabiduría, ni la entiende. Ahora escuche. Este es el problema de olvidarnos de lo que dije yo días atrás. Lo dije, parece que en una predicación. Una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia que está dentro de esa congregación. Parte de la congregación puede ser cualquiera. Parte de la iglesia solamente los que han sido arrastrados de tinieblas a luz y han experimentado la regeneración. Y podemos tener gente natural en la congregación, tratando de entender la sabiduría de Dios, pero no la entienden. Y los otros, los espirituales, esos son más bacanes, eso la entienden. No, tampoco la entienden por sí solos. A ellos la revelación les tiene que ser otorgada por Dios. Porque el punto uno que dijimos es que ese hombre natural no la descubre por sí solo. Este hombre natural no la entiende, no la comprende, no la conoce y la considera una locura. La palabra locura en griego es estupidez. Estupidez. Dentro del mundo religioso, algunos de repente dicen, oye, hay que ser manso, pero no menso. Y están dándole un consejo al otro hermano que está diciendo, sí, pues esta hermana me ha dañado tanto, pero la Biblia dice que hay que perdonarla. Y viene este otro y le dice, sí, hay que perdonar, pero hay que ser manso, ¿ah? Pero no menso. ¿Me está entendiendo? Está tratando él de explicar desde su naturalidad, desde su falta de conocimiento de la sabiduría de Dios, está tratando de explicar la sabiduría de Dios. Hermanos, no, la sabiduría de Dios te capacita para perdonar. Quizás te vas a olvidar del texto donde dice que hay que perdonar. Pero a la hora de, sobrenaturalmente usted va a perdonar. No es usted, es Dios viniendo a su vida. Acuérdense que partimos diciendo en la primera reunión que empezamos a ver esto, que la revelación es Dios dándose a conocer, es Dios manifestándose, es Dios alcanzándonos con su verdad y no yo alcanzando la verdad de Dios.
Eso es revelación. Es Dios viniendo a nosotros. ¿Se entiende, cierto? Estos hombres no pueden conocer esta sabiduría. La consideran locura, porque esta sabiduría es una sabiduría en misterio, es una sabiduría oculta. La palabra musterión, le dije que era una sabiduría oculta, ¿cierto? Pero tiene algo más. Hay un elemento más, anótenlo. Perdón, acá, la palabra musterión. Tiene un elemento más, que es importante que lo entendamos. Se refiere a algo extraño y desconcertante. Algo extraño y desconcertante. Perdón. No se refiere a algo extraño y desconcertante. No se refiere. Sino que se refiere a algo que se ha mantenido en secreto. Hermano, escuche. La sabiduría de Dios que viene por revelación es algo que Pablo y Dios, inspirando a Pablo, le dice que es un misterio. Por lo tanto, al ser un misterio, es algo que se ha mantenido en secreto. ¿Me está siguiendo? No es algo extraño y desconcertante. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando por ahí años atrás salieron una noticias medias raras de que en cierta parte del norte habían aparecido 40 ovejas muertas, ¿ya? Y habían visto un ser medio raro y le pusieron el chupacabra. Ya anduvieron buscando el chupacabra harto tiempo y era algo misterioso, pero era extraño eso. Y producía mucho, era muy desconcertante, ¿cierto? ¿Han visto estos agujeros que aparecen de repente, unos socavones que aparecen redondos? Son extraños y son desconcertantes. No estamos hablando de eso. La palabra musterión es algo que se ha mantenido en secreto. Ya, ¿qué es lo que es un misterio? Según Pablo. Según Pablo, ¿qué es un misterio? No estoy pidiendo que me definan misterio, sino que les estoy diciendo, según Pablo, ¿qué es un misterio? No la definición de misterio. No me definan misterio. ¿Qué es un misterio según Pablo? La sabiduría de Dios. Ya. La sabiduría de Dios es un misterio. Ya. ¿Y misterio qué es? Algo que está oculto. ¿Y segundo? No es extraño. Ok, no es algo extraño, sino que se refiere a otra cosa. A algo que se ha mantenido en secreto. Ya, mi pregunta es, ¿esta sabiduría de quién es? De Dios. ¿Quién la ha mantenido en secreto? Dios. ¿Se acuerdan cuando en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto. Porque el evangelio es la sabiduría de Dios. No, léete Gálatas, léelo y ahí va a encontrar al Señor y va a entender. Lee el libro de Juan, porque de los 4 evangelios, el libro de Juan es el más revelador. No, hermano, yo puedo leer Juan 1000 veces. La hermana Audola dijo delante, yo agradezco al Señor porque Él abrió mis ojos. ¿Te acuerdan? Usted puede leer el libro de Juan 1000 veces y si Dios no abre los ojos y no corre el velo del entendimiento, jamás eso que está en secreto va a ser revelado. No tiene que ver con que vayamos al seminario bíblico y aprendamos antropología bíblica, aprendamos hermenéutica, exégesis. No tengo nada en contra de lo que lo hacen, sino que lo que quiero decir, enfatizar es que por ahí no viene la sabiduría. Porque si la sabiduría, mi conocimiento de la sabiduría de Dios depende de mi preparación intelectual, Dios sería un Dios que hace acepción de personas.
Porque 5 siglos atrás, en el planeta entero, la gente no sabía leer ni escribir. Si mi conocimiento de la sabiduría de Dios dependiese de mi sapiencia, chuta, yo estaría arruinado porque hay gente muy inteligente. Ya vemos nosotros que somos bien limitados, ¿sí o no? Y los limitados tendríamos problemas. Entonces no depende de nosotros. Esta sabiduría que ha sido ocultada y que ha sido guardada en secreto, la ha guardado el propio Señor en secreto. Dios mantuvo su sabiduría, escuche, intencionalmente oculta del hombre natural y oculta de su sabiduría humana. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hombre no puede alcanzar la sabiduría de Dios a través de la sabiduría humana. No puede. Porque sería yo buscándolo. No puedo yo decodificarla con mi entendimiento, con mi noción, con mi percepción, con mi cosmovisión de las cosas, con mi preparación académica, con mi experiencia de vida, con mi conocimiento empírico del asunto. No puedo yo alcanzarla. Hermano, quiero leer de nuevo. Dios mantuvo su sabiduría intencionalmente oculta al hombre natural y a la sabiduría de este hombre natural, que es la sabiduría humana. Dios la escondió. ¿Alguien me puede ayudar? Aunque, rapidito, si busque Mateo 11:25. Por favor, Mateo 11:25 mientras yo borro. Y lo lee, por favor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste en tus cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Oh, gloria al Señor. Porque hermano, cuando yo digo, escúcheme, cuando yo digo que Dios mantuvo intencionalmente oculta esta sabiduría del hombre, suena como una frase demasiado categórica. ¿Te das cuenta? Suena como, ¿qué estará diciendo este hermano tan así, que es tan... Ya, entonces no escuchen al hermano Víctor, escuchen a Jesús. De nuevo, Erika, por favor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Hasta ahí. ¿Qué hizo el Padre? Escondió. Escondió. Escuche bien, parece una paradoja. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En que lo conozcamos a Él? ¿Al Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya, y Él escondió eso. Es una paradoja, ¿no? Él quiere que lo conozcamos, pero lo escondió. Igual que cuando la Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas, para que la gente oyendo no entendiesen, escuchen, no comprendiesen, no se arrepintiesen y no recibiesen perdón de pecado. Entonces uno dice: Señor, papá, Señor, te equivocaste, Señor. Si tú quieres que te conozcamos, ¿para qué nos hablas en parábola? ¿Por qué no nos hablas clarito? ¿Por qué en parábola? Si al hablarnos en parábola no vamos a entender, no vamos a comprender y no vamos a recibir perdón de pecado. ¿Y tú quieres perdonarnos los pecados? Sí, yo quiero perdonar sus pecados. ¿Y tú quieres que te conozcan? Pues yo quiero que me conozcan. ¿Y por qué nos hablas así en parábola? Porque yo tengo otra forma de revelarme a ustedes. Y no pasa por su comprensión. Porque si no, la iglesia debería ser para puro universitario. Para puro de estos que salen con excelencia académica, de estos que hacen diplomados, magíster, para puros cerebritos. Y no habría lugar, hermanos, escúchenme, no habría lugar para nosotros. No habría lugar para mi mamá, que llegó hasta sexto unidades.
que era sexto básico. No habría lugar para ese hermano que nunca fue a la escuela, pero que cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. No habría lugar en la iglesia. No habría lugar para miles de personas antes que existieran las letras, antes del Renacimiento. Estaríamos diciendo que en el periodo del oscurantismo, del año 500 al 1500, nadie podía haber accedido al reino de Dios. Porque habían puros ignorantes, hasta los reyes eran ignorantes. ¿Se está entendiendo? La escondiste. ¿Y qué hizo? ¿Qué más hizo? ¿De quién la escondió? De los sabios y de los... Hermano, se la escondió. Y se la escondió en ese tiempo y la sigue escondiendo hoy día. Y cuando yo voy usando toda mi preparación académica, el texto bíblico, y voy yo a estudiar la Biblia, está escondido para mí. Y yo voy con lupa a mirar ahí bien porque yo estoy preparado para estudiar ese texto. El texto dice que está escondido para mí. ¿Y qué hizo Erika? ¿Por qué lo alaba al Señor? Porque escondió esas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaron. Y las reveló. El segundo punto. Las mostró, las reveló, las manifestó, se dio a conocer a los niños. No existe ningún niño de kinder con 2 diplomados en aeronáutica. Habrá por ahí algún genio como una excepción a la regla, pero no existe ningún niño con conocimiento de mecánica cuántica listo para dar clases a ingenieros cuánticos. Que son niños. El niño no comprende muchas cosas. El niño no entiende muchas cosas. Los que tienen niños en sus casas saben que esos niños necesitan cuidado porque no pueden, no son autovalentes. A esos se los reveló el Señor. Podríamos leer ahí mismo Mateo capítulo 13, pero del 10 al 13. Mateo capítulo 13, del 10 al 13. El que lo tenga, lea. Eso no significa que se lo reveló a los niños en forma literal. No, correcto. Se supone que a los adultos que quieren Sí, a los... que son, no hay soberbia, no hay orgullo, al hombre que no puede ser autovalente, y no hay ningún ser humano autovalente en el contexto de supervivencia espiritual. ¿Ya? Porque como bien decíamos en el tiempo anterior, cuando Pablo se presentó, ¿cierto? Él no quiso, no quiso usar la sabiduría que él tenía, la humana, porque esta revelación no va a incluir el que tiene que ser la persona de un alto conocimiento para que pueda expresarlo con un alto conocimiento. Correcto. Porque eso queda nulo. Correcto. ¿Cierto? Correcto. ¿Saben? Yo he estado en seminarios, en simposios, escuchando, de oyentes, donde se presenta a un expositor, al doctor en teología, divinidad, arte y filosofía, Pericolo Palones. Formado en el seminario de Dallas, Texas, pasado por el seminario de la Baptist College allá en Oxford. Oiga, con un currículum de este porte. Y cuando empiezan a hablar, hablan de un Dios que no conocen. Por eso, hermanos, escuchen, esto va entre paréntesis, pero es súper importante. No hablemos de lo que no nos ha sido revelado. No hable de aquello que no impactó allá adentro de su corazón. Porque eso que atravesó su espíritu
y causó un golpe general, fue como un choque de corriente que transformó su vida, eso es de lo único que usted puede hablar. Porque eso es lo único donde está Cristo dentro de usted. Eso es lo que usted conoce de Cristo. Esa es la revelación que usted tiene de Cristo. ¿Lo tenemos? Mateo 13, del día al 13. Ya, Rebeca, léalo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Sí, el 14 que dice. Dice, de manera que se cumple en ellos lo que decía. Ahí. Hermanos, a vosotros es dado que conozcan el reino. A ellos les hablo en parábolas para que oigan y no entiendan, vean y no comprendan. ¿Es un Dios selectivo? No, el punto no es ese. Porque la Biblia dice que el Dios de la Biblia quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios. Que todos lo conozcan. El punto que está enfatizando el texto es que nadie lo va a conocer desde la sabiduría humana, desde el esfuerzo. Y aquí, cuando uno enseña esto, yo no quiero que usted malentienda el asunto, porque de repente nos oyen y quizás alguien va a oír este video, lo va a ver y va a decir: pero ¿qué está diciendo ese hombre? Está diciendo que no hay que leer la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia hay que leerla, memorizarla, aprendérsela, meditar en ella. Porque eso dice la propia Biblia que hay que hacer. Pero mientras usted esté haciendo todo eso, usted tiene que tener claro que no es eso lo que le permite conocer al Señor. Que sobre eso actúa la revelación, que es Dios viniendo. Dios diciéndome: conóceme, Víctor. Y conoce esto de mí. Eso es revelación. Pero no estamos diciendo que no hay que leer la Biblia. Lo que le estamos diciendo es que usted no piense que por leer la Biblia usted va a conocer al Señor. Que usted no piense que por saber harta Biblia usted conoce al Señor. Que usted no piense que porque usted oyó al macuco de los predicadores, usted ahora es top. A usted es parte de la crème de la iglesia. No, hermano. Solamente por revelación vamos a poder tener acceso al reino de Dios. Ahora escuchen. Para su pueblo, los que son llamados y perfeccionados, según Dios los predestinó antes de los siglos, darle su sabiduría por medio de su Hijo para su propia gloria. Antes que comenzara el tiempo, nuestro Padre Celestial determinó darnos sabiduría salvadora que nos llevará en última instancia a nuestra glorificación eterna. Lea por favor alguien Romanos 8:18. ¿Ya? Y léalo, el que lo tenga, léalo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya. La sabiduría de Dios es la que permite que usted y yo experimentemos esa gloria que viene. Por eso que, ¿se acuerdan que el primer, no sé si se acuerdan o no, pero la primera enseñanza que dijimos de esto, nos tomamos de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría,
justificación, redención y glorificación. Él es nuestra glorificación. Él es nuestra sabiduría y al mismo tiempo Él es nuestra glorificación. Avancemos un poquito. Estamos en el versículo 7, ¿cierto? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Quedó claro eso? ¿Que una sabiduría oculta? ¿Quién lo ocultó? Dios mismo, ok. Sabiduría oculta en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, es lo que acabo de decir. Él determinó que usted iba a recibir esta sabiduría para usted poder experimentar la gloria que viene para nosotros. Ahora, hermano, esta sabiduría de Dios va siempre increciendo. ¿Usted conoce al Señor? No, mire, nosotros decimos así. Voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí conocen al Señor? ¿Amén? ¿Pueden decir yo conozco al Señor? Sí, pues, hermano. Pero cuando estamos diciendo conocemos al Señor, no estamos diciendo conocemos completamente al Señor. Conocemos al Señor y lo estamos conociendo siempre increciendo. Esa es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna?, le preguntaron al Señor. Y Él responde, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Versículo 8, estamos en 1 Corintios 2, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Quedó claro cuáles son los príncipes? Sí. Ya. Porque si la hubieran conocido, escuche, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermano, esto es tremendo. Lo que voy a decir aquí es tremendo. A Jesús lo traicionó uno de sus íntimos. De hecho, él dice, esto me dolió, esto me dañó, porque uno de mis íntimos me lo hizo. Judas, ¿cierto? Sí. Judas fue y negoció la entrega de Jesús por 30 monedas de plata. Y le dijo, escuche, a los principales, a los dos sacerdotes, a Caifás y a Anás, les dijo, yo los voy a llevar donde él está. Ustedes van conmigo. Y el que yo bese, ese es. Se lo entregó a los principales. Hermano, para ser sacerdote, había que ser sacerdote, no era ningún hijo de vecino podía ser sacerdote. Primero tenía que ser de la tribu de la casta sacerdotal de Aarón. Y segundo, tenía que ser un tipo altamente instruido en la teología de ellos y altamente preparado en la Torá. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Necesitaba conocer a los profetas mayores y los profetas menores. Tenía que tener un vasto conocimiento de la historia de Israel. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Conocer a los profetas mayores y a los menores. Tenía que manejar la salmonía, los salmos al revés y al derecho para ser sacerdote. No era ninguno que había llegado hasta octavo básico y de pura casualidad había llegado a sacerdote. No, eran tipos altamente preparados. Lo llevaron donde ellos. Ellos iniciaron todo un proceso de juicio delante del concilio. ¿Cuál era el concilio? Los 70 ancianos. Todos los ancianos estaban compuestos por saduceos, fariseos y dos ramas más. Y estaban compuestos por rabinos, que eran maestros, y por rabonis, que eran maestros de maestros. Ahí estaba, esos 70 ancianos era lo más preparado que había, y delante de él lo llevaban. Y si esa gente, salvo Simón de Arimatea, que era un rabino, y salvo Nicodemo, que era un raboni, esos dos, salvo esos dos, por lo menos es lo que el texto bíblico dice, quizás hubo algunos más y no se menciona, pero esos dos menciona el texto bíblico. Salvo esos dos que eran miembros del Sanedrín, los otros 68 tomaron una decisión.
cuando el sumo sacerdote rasgó la vestidura, dijo, blasfemia, ¿qué más prueba queréis? Se ha autodeclarado hijo de Dios, crucifícale. Y el Sanedrín dijo, crucifícale. Estamos hablando de la casta superior en cuanto a preparación académica y en cuanto a conocimiento de Israel. No había nadie más conocedor de la Torá, no había nadie que supiese más Biblia que esos 70 viejitos. Y ellos lo crucificaron. Y Pablo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Estamos hablando de la sabiduría. Hermano, los rabones que habían ahí en el Sanedrín, ¿conocerían lo que dice Génesis? Hacían gárgaras con Génesis, hermano. Pero hacían gárgaras. Oiga, Éxodo lo manejaban el revés y el derecho. Deuteronomio, que es de alguna forma el código civil de Israel, lo manejaban el revés y el derecho. Normas por todos lados, edictos, principios, mandamientos, preceptos, los conocían. Pero no tenían sabiduría humana, lo dice Pablo. Sabiduría de Dios, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice que no tenían eso? Porque si no, no lo hubiesen crucificado. ¿Están entendiendo? Aquí estamos hablando de 70 viejos que se vienen aquí a darnos una charla, nos dejan boquiabiertos. De hecho, la Biblia dice que cuando los israelitas todavía se asientan en la cátedra de Moisés, esa expresión cátedra de Moisés es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dice que cuando se sientan ahí a oír la cátedra de Moisés, todavía están con el mismo velo puesto, que solo por Cristo puede ser quitado. Ya sean gárgaras, ya sean filosofía, y hermano, y sus charlas son apoteósicas, pero es pura sabiduría humana. Y la sabiduría humana es vana. ¿Qué más? Vacía. ¿Qué más? Perece. Y si la hubiesen tenido la sabiduría divina, a Cristo no lo hubiesen crucificado. Entonces quiero decir algo. La crucifixión, si quieren lo anotan, prueba que los príncipes de este siglo no tenían sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. La crucifixión prueba que los príncipes de este siglo no tenían sabiduría de Dios. Porque si lo hubiesen tenido, lo habían crucificado. yeah. Hermano, lo dije días atrás, hay teólogos que conocen las escrituras intelectualmente muy bien. Hay teólogos que al mismo tiempo son historiadores. Y cuando relatan la teología lo hacen desde el punto de vista histórico, sin errar en un solo punto. Y ellos son ateos y dicen que Dios no existe. La Biblia dice el proverbio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y para nosotros estamos hablando de tipos que son excelentísimos, donde nosotros verdaderamente somos gente ignorante, donde ellos nos pueden envolver con la sabiduría humana. Pero el simple hecho que digan no hay Dios, Dios viene y los declara necios. Y usted, por conocer a Dios, Dios viene y los declara sabios. Y a veces nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos adquieran la sabiduría humana. Y no hacemos ningún esfuerzo para que adquieran la sabiduría divina. ¿Cómo? Porque conozca qué. Pero yo estoy hablando del papá natural. Sí, porque conozca qué. Mira que dijo Crespa, en sabiduría humana. Sí.
que vaya escalando, que no sea como yo, porque es el mejor. Sí, pues siempre superándose. Correcto. Hacemos todo para que el cabro vaya a la universidad. Pero no hacemos nada para que el hijo se congregue. Hacemos todo para que el chico saque el diplomado que quiere. Pagamos todas las cuotas, nos rompemos el lomo para que el niño tenga el uniforme. Pero no se nos ocurre sentarnos y decirle, mira, tú necesitas a Cristo. Porque nos da vergüenza, nos da miedo, no sé. Tenemos un montón de excusas para eso. Y quizás es porque no hemos entendido lo que estamos conversando. Nosotros no somos de este mundo, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero a veces vivimos como que somos de acá. Vivimos como que somos de acá. ¿Vamos bien? A los ojos del mundo, Jesús no era para nada glorioso. De hecho, el profeta Isaías dijo que iba a ser despreciado entre los hombres, iba a ser varón de dolores, pero iba a ser despreciado, iba a ser como raíz de tierra seca. ¿Han visto una raíz de tierra seca? Sí. Cuando uno saca una raíz de un terreno árido, ¿cómo es la raíz? Seca, fea, marchita. Cuando usted saca una raíz de un terreno fértil, ¿cómo es la raíz? Viene llena de vida. ¿Cierto? Y dice la Biblia que Jesús iba a ser, su apariencia iba a ser como de raíz de tierra seca. Por eso cuando lo vieron llegar ahí, y después cuando lo empezaron a escuchar hablar, estos fariseos empezaron a quedar impactados y decían, oye, enseña como los que tienen autoridad. Enseña como los que saben. Oye, impresionante. Oye, pero ¿fue a alguna escuela rabínica? No. Dice la Biblia que Jesús era del vulgo. Pedro era del vulgo y sin letras, dice la Biblia. Pero Pedro, cuando se empieza a enseñar en primera de Pedro, en segunda de Pedro, no está hablando, no es un ignorante, es alguien muy entendido. Pero la Biblia dice que era del vulgo, era del populacho, y sin letras, no había ido ni a kinder el pobre Pedro. Ni a kinder. ¿Está entendiendo? Ya. Versículo 9 y versículo 10. Denme unos minutitos para no quedar con la idea en el aire. Versículo 9 y versículo 10. Antes bien, como está escrito, cada vez que usted oiga como está escrito, es una referencia a algo que está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Alguien ya lo había dicho. Pablo dice, antes bien, como está escrito. El apóstol Pablo va y recurre a la escritura, a la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Escuche, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Corazón en mente. Ni han subido a la mente del hombre. ¿Está oyendo? Marco, tú te vas a acordar que por años pensábamos que estos textos hablaban de los milagros, del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. De cosas así como esplendorosas, majestuosas. Y no nos está hablando de eso, hermano. El texto está hablando de la sabiduría de Dios. Mire, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, ni están en la mente del hombre. O sea, son cosas que nadie está enseñando. Son cosas de las que nadie está hablando. No se enseñan en ninguna escuela, en ninguna parte. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero que rapidito vayamos a dos textos. Paula, Isaías 61:1. Yorkie, Isaías 65:17. Ahí, hermanos, ustedes también busquen. Isaías 61:1, Isaías 65:17. Texto que varios de nosotros lo sabemos de memoria. Cuando lo leamos, se van a dar cuenta. Pero son textos que lamentablemente son textos que se aplican muy mal y con mucha frecuencia.
¿Ya? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ya. No está hablando de los cautivos con cadenas. No está hablando de los que están en cárceles con barrotes. Está hablando de los hombres que están en tinieblas. Vuelve a leerlo, Paulo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ese texto está hablando de Jesús. ¿Ya? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ya. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué palabra en griego significa buenas nuevas? Evangelio. ¿Cómo diría el texto? Me ha enviado a predicar El Evangelio. ¿A qué fue enviado Jesús? ¿Y qué iba a ser el Evangelio? Paula, léelo. vendar a los quebrantados de corazón, ¿Ya? publicar libertad a los cautivos ¿Ya? y a los presos apertura de la cárcel. Eso hace el Evangelio. Pero no es que va a ir a la cárcel del Manzano del Coronel y va a dejar libre a los que están ahí presos. ¿Ya? Está hablando, hermanos, está hablando de todos los hombres, igual que usted y yo, nos encontrábamos cautivos en las cárceles de las tinieblas, nuestro corazón herido, hecho pedazo porque Satanás lo había masacrado en tinieblas. Nuestra vida estaba bajo los barrotes de las tinieblas y solamente el Evangelio puede liberar. El Evangelio es la sabiduría de Dios. El Evangelio trae la sabiduría de Dios. Hermanos míos, tenemos que, por favor, mis hermanos, tenemos que dejar de mirar el Evangelio con tanta superficialidad. El Evangelio es el tema más profundo que existe. Y es el tema más inmenso, más inmensurable, más infinito. No hay ningún hombre que pueda decir, oye, yo he predicado todo el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Ya, ahora leemos, Yorkie, Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ya, no está hablando, no está refiriendo a las maravillas del cielo, sino a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. Lo que trata de decir es que los ojos, los oídos y los corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender su sabiduría. Está preparada solo para los que le aman y ningún hombre ama a Dios. Acuérdense que el texto dice que nosotros amamos a Dios. Sí, pero escuchen, es categórico esto. Ningún hombre ama a Dios. La Biblia dice que los hombres aborrecen a Dios. ¿Amén, iglesia? Les pregunto, ¿ustedes aman a Dios? Amén. Ya, y el texto lo aclara, el Evangelio lo aclara y dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La cruz es la llave de la compuerta de la sabiduría de Dios. La cruz es la llave de la compuerta del amor de Dios. La cruz es la llave del conocimiento del Dios sempiterno, del Dios inescrutable. Sin cruz no hay nada de eso. Fuimos amados en la cruz. Y hermanos, hermanas, usted fue amado, fue amada en todas las formas en que usted puede ser amado. En la cruz. Aún en esas áreas de tu vida que tú no alcanzas a comprender y donde tú mismo eres incomprendido. Fuiste amado por el Señor. Ni externa ni internamente, ni objetiva ni subjetivamente, puede el hombre descubrir a Dios. De ninguna de estas formas. El hombre no puede descubrir a Dios. El hombre no puede encontrar la sabiduría oculta. Por más que se esfuerce, por más que quiere y por más preparado que él esté. Nos mostramos igualmente incapaces en nuestro intento de descubrir su verdad subjetivamente por medio de nuestra mente o por medio de nuestro corazón, que es lo mismo.
El racionalismo no puede entender la verdad de Dios. Hermano, escuche. Hemos querido tratar asuntos espirituales racionalmente. Y por eso es que la iglesia sangra. Porque no se puede tratar con racionalidad. Mire, en matemáticas, Yorkie, sume conmigo. 1 más 1 más 1. ¿Cuánto es? 3. En el cielo es 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses. Es un Dios. Ahí le doy un ejemplo gráfico de que no puedo yo racionalmente comprender a Dios. Los que racionalmente lo tratan de entender y dicen, bueno, son 3, entonces son 3 dioses. Porque son 3. Y como no lo comprenden, surgió la doctrina del unitarismo. Entonces es uno nomás, no son 3, es uno nomás. No es un Dios, pero son 3. Y creer eso en nuestra lógica humana es irracional. Se recibe por fe. Se recibe por revelación. Creer que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, y no 50% Dios y 50% hombre, se tiene que recibir por revelación. Sube conmigo, Yorkie. 100% más 100%, ¿cuánto das? 200%. Pero Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es 100% una persona, un ser. 1 más 1 también da 1. ¿Me están entendiendo? El racionalismo no puede entender la verdad de Dios. Escuchen, los 2 recursos más importantes o más grandes del ser humano, el empirismo, ¿han oído hablar de empirismo? El empirismo, de empírico, y el racionalismo. Esos son los 2 recursos más grandes que el ser humano tiene a la hora de analizar las cosas. Le explico el empirismo. Nada es válido, dijo alguien, esto es empirismo, esto es conocimiento empírico. Empirismo es lo mismo que conocimiento empírico, ¿ya? Se define así de manera sencilla. Nada es válido si no se comprueba en el laboratorio. Cuando se comprobó, entonces, ¿listo? El empirismo es lo que se conoce como la observación. ¿Se acuerdan? No sé si ahora lo hacen con los niños, pero el poroto. ¿Se acuerdan? Un vasito, algodón, un porotito y un cuaderno con un lápiz. Día 1, eché el poroto. Día 2, le eché agua. Día 3, se partió el poroto. Día 4, tiene una cosita verde asomándose. Día 5, ahora tiene una cosita verde y un palito blanco. Día 10, el palito blanco con la cosita verde pasó el algodón para arriba. Día 15, el poroto tiene 4 hojas. Día 30, el poroto tiene 11 hojas, está grande y mide 15 centímetros. ¿Qué me estuvo haciendo la profe? Observando. Eso es el empirismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como observación. Y el racionalismo es lo que usted tiene que entender como la razón. Óigame, por favor. Ninguna de las 2 cosas sirve para descubrir la verdad divina. Ni el empirismo, ni el racionalismo. No entra por ahí. Es por revelación.
¿por qué no debería ser usted esta anciana? Lo iban a observar todos los días. De hecho, la Biblia dice, Sandra y hermanos, que Jesús, la última semana, se presentó normalmente en el templo y fue observado por todos, porque se acuerdan que el cordero del tabernáculo tenía que ser llevado al templo, tenía que ser observado, viendo si tenía algún defecto para ser sacrificado, el corderito, el animalito. Y como él era el cordero de Dios, él fue y lo observaban, porque buscaban una talla, había que encontrarle una pifia, para acusarlo de algo, porque ¿cómo tan perfecto? Y lo observaron, y no lo conocieron. Hermano, no lo conocieron. Lo observaban, lo miraban, lo oían, le prestaban atención. Si usted lee el Evangelio, se va a encontrar con Jesús enseñando y los fariseos por ahí escuchando, horas escuchando. Y después, la única reflexión que hacían, oye, este habla como los que tienen autoridad, este tipo sabe. Cuidado, tenemos que irnos con cuidado porque sabe. Esa era la mayor conclusión que hacían. Lo observaron y al final ¿por qué? ¿Quién no conocían? La sabiduría de Dios. Por la razón tampoco. Jesús conversando con Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y los cables aquí de la cabeza de Nicodemo, se produjo un cortocircuito. Señor, ¿cómo? Siendo yo viejo, escuchen, puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Razón. Toda su razón colapsó. Y Jesús viene y me dice, me extraña, Nicodemo. Siendo tú uno de los rabonis de Israel. ¿Qué es lo que es rabino? Maestro. ¿Y raboni? Siendo tú un maestro de Israel, ¿no entiendes esto? ¿Tú no entiendes esto? Y Pedro, que era del vulgo y sin letras, cuando le dijeron, Pedro, ¿y quién dices tú que soy yo? A Pedro la revelación lo aturdió la cabeza, el corazón, el espíritu, las tripas. Tú eres Shema. Tú eres el Cristo, el hijo de Shema. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Macarios, le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo carne, que es carne y sangre, hombre alguno. Esto no lo aprendiste en la escuela dominical, esto no lo aprendiste en el seminario teológico, esto no lo aprendiste en el instituto bíblico, esto no lo aprendiste en el estudio de los días martes. Esto a ti te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Logran ver, hermano, la gloria que hay en esto. Y Pedro era del vulgo y sin... Si a Pedro le decimos anota Archerón, si a Pedro no se pone sentado aquí, y Pedro me dice, Archerón, ¿cómo? ¿Qué? ¿Se hace un gatito? ¿Qué se hace un gatito? ¿Un pollito? ¿Una rayita? ¿Un puntito? ¿Una coma? ¿Cómo se hace esa cuestión, Archerón? Pero Pedro, la A, la R, la C, la H... Y Pedro me dice, pero si yo no fui a ninguna parte, yo me enseñaron a los 5 años, me subieron a un bote y me enseñaron a pescar. Firmo con la huella. 2 más 2 me da 3. Y si me apura me da 5. Jamás me ha dado 4 porque soy medio tonto. ¿Se entiende? Si Dios no nos revela su palabra. Ahora, hermano, si usted está recibiendo revelación y usted está entendiendo que lo más trascendental que puede pasar en su vida es recibir revelación, ¿cuál es la oración que usted más debería hacer? ¿Pero sabe por qué oramos nosotros? Señor, hay que pagar la luz a fin de mes. Señor, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi tío, mi primo. Señor, este matrimonio que ya no da más.
Señor, el arriendo. Señor, cómo vendo el auto. Señor, la chacra. Señor, los choclos. Señor, la uva. Y lo que hay que orar. Hermano, piense en su oración. ¿A qué le dedica más tiempo usted en su oración? Que perece y nada más que solamente. A la sabiduría humana. Si esto lo estamos entendiendo, este debe ser nuestra oración. No importa si me pegué un condoro en la oficina. No importa si me equivoqué en la venta. Si la Rebeca vendió los neumáticos que costaban 500, los vendió a 100. No importa. Sí importa, dice ella. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Cierto? No importa frente a la verdad de Dios. Claro que importa porque le va a bajar el sueldo 400.000 pesos a la hermana, pero frente a la verdad de Dios, no importa. Voy terminando, hermanos. ¿Quedó claro cuáles son los dos recursos más grandes del ser humano para el conocimiento? ¿Que vendría siendo qué? La observación. Y ya. Déjenme, ¿han oído esta palabrita? ¿Han oído la palabra contemplación? Sí. Y hay algunos que enseñan que hay que contemplar la cruz. Ojo, cuidado. Ojo con eso. Entonces, vienen y nos dicen que hay que contemplarla. Esto es contemplar. Ahí está la cruz. Esto es contemplar. Y usted va al Evangelio y el Evangelio dice que usted tiene que agarrarla, subirse a la cruz. No contemplarla. Clavarse en la cruz. No amarrarse, clavarse y asegurarse que sangre. Agonizar en la cruz. Y en lo posible, morir en la cruz. La contemplación es conocimiento empírico. Entonces tenemos a varios que andan hablando por ahí de la cruz, pero a la hora de mostrar cruz, si la cruz es la puerta de la gracia y yo estoy en la cruz, yo manifiesto gracia. ¿Está entendiendo? Si hoy día hay varios hablando de la cruz. El Papa hace 2 domingos atrás se mandó un tremendo sermón de la cruz. Pero él niega la obra de Cristo. Él niega la suficiencia de la Escritura. Para él, la Santa Madre de la Iglesia Católica Apostólica Romana está sobre la Escritura. Él niega la infalibilidad de Cristo y declara la infalibilidad del Papa. Pero habla de la cruz. Entonces, hablar de la cruz no tiene mucha trascendencia. La trascendencia es si es que estamos recibiendo revelación. Amén. De hecho, tanto el empirismo como el racionalismo, al final siempre terminan poniendo al hombre, escuchen, contra la sabiduría humana, divina. Eso y eso, siempre van a poner al hombre contra la sabiduría de Dios, o sea, contra el Evangelio. Siempre. Por lo tanto, si la sabiduría humana abunda en nosotros, esa sabiduría humana nos va a llevar ¿a qué? Ya, nosotros vamos a perecer, pero nos va a llevar ¿a qué? Piensen bien. ¿Qué dijo Pablo delante? Que si los príncipes de este mundo, ya, si hubiesen conocido la sabiduría de Dios, no. Entonces yo les pregunto, y van en bien leído, el empirismo, que es la observación, la mera observación, y el racionalismo, que es la razón, el proceso del raciocinio frente a una verdad bíblica. Si estos dos son los dos grandes recursos que el hombre tiene, por ellos no se puede alcanzar la sabiduría de Dios, sino que yo les dije que al contrario lo que hace es que nos pone en contra de la sabiduría de Dios. Entonces, al final nos va a llevar ¿a qué? Sí, porque nos pone en contra, ¿sí, hermano? Sí, pero ¿a qué más? Los príncipes de este siglo
A crucificarlo de nuevo. Y Él no puede ser crucificado de nuevo. Porque Él murió una sola vez y para siempre. Y el que hace eso, pisotea la sangre de Cristo. ¿Ve que es complejo? Por eso en los temas de iglesia, la iglesia no opina. Hay dirigentes para eso. Porque su opinión no interesa. Ay, hermano, no, si no interesa. Su apreciación no interesa. Aquí lo que interesa es qué dijo Dios y cuál es el diseño de Dios. No es democracia. ¿Está entendiendo, hermano? Nuestras apreciaciones, nuestras observaciones, nuestro conocimiento empírico no sirve. Necesitamos revelación. Necesitamos que Cristo venga y Él se manifieste a nuestra vida. Para el hombre le resulta tan innecesario como imposible, escuchen, tan innecesario como imposible descubrir la verdad de Dios por sí mismo. El hombre no puede, le será imposible descubrir la verdad de Dios por sí mismo. Lo que el hombre no puede encontrar por sí mismo, Dios se lo ha dado por gracia a través de la revelación. El hombre no puede acercarse a Dios por su cuenta. Amén. Eso me imagino que ya lo tenemos claro. Como el hombre no puede acercarse a Dios, Dios ha venido a él. Es tremendo. Porque, hermano, porque si el hombre pudiese acercarse a Dios, el loco, ¿para qué se encarna? Hermano, Dios, escuche esto, abro y cierro la ventana, no me hagan ninguna pregunta, ¿ya? Abro y cierro paréntesis. Dios es tan inescrutable en su naturaleza divina que el hombre jamás lo hubiese conocido si Cristo no se encarna. Dios se hizo hombre. El perro se hizo pulga para que la pulga lo entendiera. El hombre se hizo hormiga para que la hormiga lo entendiera. Dios se hizo hombre para que el hombre en su limitación lo comprendiera. Toda la divinidad, hermano, escuche, voy terminando. Toda la divinidad, toda la gloria de Dios, toda la seidad de Dios, toda la magnificencia de Dios, todo lo inmensurable de Dios. Mire, hermano, mire. Se comprimió, toda la gloria, la majestad se comprimió a tal punto que se produjo la ekenosis. ¿Qué es la ekenosis? Es Dios, el Dios de los cielos, vaciándose dentro de un cuerpo humano. Eso mi cabeza no lo entiende. Un ejemplo. Una botella de 3 litros de bebida. ¿Ya? ¿Listo? La tapita de la bebida. ¿Podemos vaciar los 3 litros de la bebida dentro de la tapita de la bebida sin derramar bebida? ¿Qué dice nuestra razón? Y si vamos al laboratorio y tratamos de hacerlo, ¿qué va a decir el empirismo? No. Que no. Pero Dios se hizo hombre. Se vació. Ahí donde la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, se vació. Todo Dios completo dentro de un hombre. Para que cuando usted mirara y viera a ese hombre, conociera a Dios. Nadie puede ver a Dios si no es por Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Está entendiendo?
¿Está entendiendo lo tremendo de esto? No sirve ni eso ni eso. Dios ha venido a nosotros. El Espíritu Santo ha invadido lo más íntimo del hombre para mostrarle a Dios por medio de la revelación, por medio de la gracia, por medio de la fe. Amén.